to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate, you should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Como ya es costumbre, cada viernes nos reunimos para desarrollar un tema de interés para muchos que están en sintonía de estos programas. Como sucede la vez pasada, que hemos estado con videollamadas desarrollando estos programas, dado a la cuarentena que estamos en este momento soportando a nivel mundial. El Salvador en este caso no es la excepción. Hay una norma que debemos de quedarnos en casa y estamos haciendo el esfuerzo por cumplirla como tal. Quisiera que le demos la bienvenida al hermano Bilal. Bienvenido, Bilal. Muchísimas gracias por la invitación a este nuevo programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador, reiterando también lo que acabas de mencionar, en el sentido de incentivar a todos los hermanos y las hermanas que nos ven para que obedezcan las sugerencias de los organismos nacionales e internacionales para evitar la propagación del coronavirus. Bien, Bilal, excelente lo que tú dices, dado que la situación se está poniendo un poco complicada. Las últimas noticias nos dan unas cifras muy alentadoras, pero confiemos en Allah que esto de un momento a otro tenga que irse disipando y tener unas mejores condiciones como tal. Bilal, en esta ocasión quisiera que habláramos un poco sobre un personaje que toda su vida la desarrolla en los Estados Unidos de Norteamérica, un personaje que marcó un antes y un después de la condición de las personas de color negro, por comúnmente decirlo, sin el ánimo de menospreciar a nuestros hermanos, dado que en el periodo que él se desarrolla en esta sociedad eran mal vistos y humillados, hasta el punto que eran sujetos de agresiones hasta perder la vida de esto. Recordemos que la figura del Ku Klux Klan en los Estados Unidos marcó una historia bastante negativa y oscura de los Estados Unidos para con las personas de color negro, que de alguna manera sufrieron el embate de la humillación, el desprecio, y hasta en la actualidad de alguna manera todavía se continúa con algunos resabios de esa práctica inhumana y poco digna de admirar. En este caso vamos a hablar de Malcolm X, un personaje que se convierte al Islam después de haber tenido un pasado bastante problemático, dadas las mismas condiciones que el medio social le impuso, y que de alguna manera esto se convirtió como en un mecanismo de defensa que desarrollase él, pero que cuando alcanzó una mayoría de edad, él se convierte al Islam, alcanza un posicionamiento social y político dentro de la comunidad de los hermanos que de ese momento, y que lastimosamente lo llevó al hecho de que terminara siendo asesinado. Pero bien, Bilal, me gustaría que fueras tú el que te dieras el mayor detalle de contarlos quién fue Malcolm X, cómo nació, cómo se desarrolló y bueno, y prácticamente la influencia que ha quedado con los que continúan su ejemplo. Bueno, creo que esta serie de programas que se están mostrando en este espacio de cultura y conocimiento del Islam en El Salvador nos permiten tener algunas nociones de algunos de los personajes más importantes de la historia, especialmente la historia islámica del siglo XX. En el caso del personaje escogido para el programa de hoy, que es Malcolm X, definitivamente que estamos hablando de, en mi opinión, el musulmán
más célebre que haya parido todo el continente americano. Hay que acordarse que actualmente la figura de Malcolm X trasciende los límites del continente americano. De hecho, incluso cuando Malcolm X estaba con vida, antes de ser asesinado en 1965, ya era una personalidad muy reconocida, no solamente en el espacio geográfico de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que ya era una figura que había trascendido a otros continentes. De hecho, en África, por ejemplo, en otros países del globo, ya Malcolm X era una figura reconocida. Sin embargo, después de sus asesinatos, su figura se vuelve aún más conocida a nivel mundial, hasta el grado de convertirse prácticamente en un ícono de las luchas de las minorías en el mundo, no solamente de los afroamericanos, sino que de todas las minorías que son oprimidas actualmente en el mundo. Llámese, por ejemplo, la comunidad latina en los Estados Unidos, los musulmanes mismos, que viven actualmente en varios países del mundo, que se sienten identificados plenamente con la figura de Malcolm X. Fíjate que Malcolm X es un personaje realmente fascinante, no solamente por la brillantez de sus cualidades intelectuales, porque hay que acordarse que Malcolm X, si en algo destacaba por sobre el resto incluso de sus correligionarios, era precisamente porque tenía un intelecto muy desarrollado. De hecho, las capacidades, por ejemplo, de oratoria que tenía Malcolm X, las capacidades de debate que tenía también, eran sumamente sobresalientes. Aparte de eso, Malcolm X creo yo que encarnaba perfectamente aquel mandato del profeta que dice que hay que buscar el conocimiento, incluso si hay que viajar hasta China. De hecho, el mismo Malcolm se preocupaba muchísimo por que su propia comunidad tuviera una preocupación intelectual. Hay un par de discursos que están grabados en algunas de las plataformas de videos en los que Malcolm X dice claramente que él le reza a Dios para que su comunidad pueda crecer intelectualmente, porque solo creciendo intelectualmente, dice Malcolm X, las minorías oprimidas van a ser capaces de comprender profundamente los problemas que los abruman. Bueno, fíjate que la figura de Malcolm X para mí hay que analizarla desde tres fases diferentes, que son fases relacionadas obviamente con tres periodos muy importantes de su vida. La primera etapa obviamente la que va desde la infancia hasta el encarcelamiento. Malcolm X de hecho proviene de una familia de clase obrera que vive en una sociedad estadounidense bastante complicada en aquel momento. No hay que olvidarnos, y tal como lo dijiste en el inicio de este programa, que por ejemplo su familia, es decir, su padre, su madre y sus hermanos, fueron acosados por ese grupo siniestro que hubo en esa época en los Estados Unidos, un grupo racista conocido como Ku Klux Klan. De hecho, el papá de Malcolm X, que era un predicador bautista, sufrió en más de alguna ocasión atentados por parte de este grupo. De hecho, la familia de Malcolm X, incluida su madre y él mismo, manejaron, mejor dicho, la teoría de que su padre finalmente fue asesinado por esta institución. Malcolm X prácticamente queda huérfano, por decirlo de alguna manera, y es criado en estas casas que acogen huérfanos en los Estados Unidos y en algunos orfanatos. Malcolm X vive en carne propia también la crudeza de la segregación racial. Fíjate que hay una cosa bien importante, no hay que olvidarnos que en esa época en los Estados Unidos de Norteamérica el racismo no solamente era algo tolerado, sino que era algo legal. Hasta 1965 las leyes de segregación estuvieron vigentes en los Estados Unidos con aquellas famosas leyes llamadas de Jim Crow. Eran leyes que, por ejemplo, en el transporte público tenía lugares que eran únicamente para blancos y tenía otros lugares en los que tenía que estar la gente afroamericana. Igual sucedía en algunos restaurantes y almacenes en esa época. Entonces no debemos olvidarnos que Malcolm X prácticamente durante toda su vida vivió en carne propia estas amarguras de la segregación racial. Pero bien, Malcolm X entonces se dedica prácticamente en esta primera etapa de su vida a la delincuencia.
hecho fue encarcelado por cuestiones relacionadas con drogas y estuvo algunos años en prisión. De hecho, es en esta etapa de prisión en la cual Malcolm X conoce el Islam, que precisamente es la segunda etapa de su vida, y obviamente da un giro cualitativo a Malcolm X. Malcolm X comienza a ser consciente de la importancia que tiene la preparación intelectual y dedica muchas horas de su vida en la cárcel a estudiar y a mejorar sus capacidades intelectuales. De hecho, se dice en algunas obras, en algunos textos que hablan sobre Malcolm X, que mucho del tiempo en el que Malcolm X estuvo en prisión lo dedicó a perfeccionar sus habilidades de comunicación, a leer muchos libros sobre leyes. Allí, en ese contexto carcelario, es donde Malcolm X, al parecer, conoce el mensaje de una organización que durante ese tiempo también fue muy famosa porque era como una organización que de alguna u otra manera representaba las luchas de los afroamericanos en los Estados Unidos, que es la Nación del Islam, en aquel tiempo liderada por un personaje bastante carismático que se llamaba Elijah Muhammad. Entonces, Malcolm X se une a esta organización y obviamente desde el momento en que se une a ella empieza a destacar y empieza a ascender. De hecho, se le da, por ejemplo, el título de ministro, y rápidamente Malcolm X empieza a administrar algunos de los templos de esta organización. Luego, con el paso del tiempo, Malcolm X prácticamente se convierte en la mano derecha de Elijah Muhammad, que era el líder principal de esa organización, y no solo eso, empieza, fíjate, poco a poco Malcolm X a convertirse en la cara principal del movimiento de la Nación del Islam, de tal manera que su rostro empieza a ser identificado prácticamente como el rostro oficial de la Nación del Islam. Participa en una serie de conferencias en universidades muy prestigiosas de los Estados Unidos sin tener mayor formación formal, digámoslo así, es decir, una preparación académica de alto nivel. Sin embargo, su brillantez intelectual hacen que prácticamente Malcolm X no necesite de esa formación. Y tal es así que, como te digo, participa en programas de prestigio también en la televisión estadounidense, debatiendo con personajes que ostentaban títulos importantes a nivel académico y poniéndose prácticamente a la misma altura. También, como dijimos anteriormente, es invitado frecuentemente a dar conferencias en las universidades de mayor prestigio en los Estados Unidos. Fíjate que Malcolm X entonces empieza a ser identificado por la gente afroamericana y también por los enemigos de los activistas por los derechos de los afroamericanos en los Estados Unidos. Comienza a ser identificado como la figura principal de la Nación del Islam. Y esto le acarrea a Malcolm X una serie de envidias adentro de la organización de la Nación del Islam. Envidias que llegan incluso hasta el mismo seno de la familia de Elijah Muhammad, porque un par de hijos de este personaje manifestaban un odio visceral por Malcolm. Igual una serie de ministros, que eran ministros, digamos, de la élite de esa organización, que sentían celos por Malcolm porque precisamente Malcolm X representaba todo lo que ellos no podían ser, especialmente en temas de capacidades intelectuales y de carisma ante la gente. Entonces todo esto le comienza a granjear, digamos, a Malcolm X toda una serie de dificultades. Fíjate que hay unos documentales que han sido publicados hace poco tiempo, especialmente por la cadena Netflix, que no sé si el año pasado o a principios de este año publicó un documental que es más que un documental, es como una miniserie que trata sobre el asesinato de Malcolm.
Y ahí, bueno, se ponen de manifiesto con muchas entrevistas que se hacen con ex miembros de la Nación del Islam, queda en evidencia que Malcolm X era un personaje que despertaba tanto grandes simpatías, así como grandes odios, especialmente en esos personajes que lo envidiaban. Y esto lleva de alguna manera a que la tercera etapa de la vida de Malcolm X, que es la etapa cuando él rompe con la organización, sea prácticamente una etapa muy difícil para Malcolm. Fíjate que en esa época en la que Malcolm X destaca como, por ejemplo, el famoso doctor Martin Luther King, que es un personaje también bastante famoso hoy en día. Sin embargo, Malcolm X prácticamente era una persona que en ese momento gozaba de las simpatías, diría yo, de la mayoría de musulmanes de los Estados Unidos de ese momento y obviamente de su misma comunidad. Malcolm X, de hecho, era una persona muy admirada en su tiempo. Muchos jóvenes que se integraban a la Nación del Islam, en sus testimonios de conversión decían que precisamente una de sus motivaciones para integrarse en el movimiento era porque ellos querían de alguna forma imitar o llegar a ser como Malcolm X, que encarnaba precisamente ese cambio sustancial que se puede dar cuando una persona se convierte al Islam. Ellos veían en Malcolm X el ideal del musulmán que pasa, digamos, de una vida de delincuencia y una vida marcada por las cosas negativas a convertirse prácticamente en un representante de una comunidad y también de una religión, en este caso el Islam. Fíjate que muchos testimonios de personas que se convierten a este movimiento están recogidos en un excelente ensayo publicado precisamente en 1962, si no estoy equivocado, es decir, en la época de mayor efervescencia digamos, de lo que estamos hablando en este programa, que fue escrito por un ensayista y académico nigeriano que se llama Essien Udom, y que este ensayo ha sido traducido al español bajo el título de Nacionalismo Negro. Allí se habla muchísimo sobre la importancia que tuvo tanto la Nación del Islam como la figura de Malcolm, y allí precisamente hay una gran cantidad de testimonios de personas que se integraron a este movimiento precisamente por la gran admiración que sentían por Malcolm X. No hay que olvidarse también que un famoso boxeador que ya murió, que se llamaba Muhammad Ali, también conocido como Cassius Clay, se une precisamente al movimiento de la Nación del Islam, influenciado por los discursos de Malcolm X. De hecho, ahí vos podés ver en una buena cantidad de videos disponibles en las diferentes plataformas cómo Malcolm X era una persona que atraía multitudes. Vos puedes ver los discursos de Malcolm y puedes contar una gran cantidad de personas escuchando sus discursos. Incluso algunos detectives del FBI que habían sido asignados para darle seguimiento a Malcolm X, hoy, cuando se les entrevista, confiesan, fíjate bien, qué cosa más tremenda, confiesan que ellos mismos sentían una gran admiración por la gran capacidad oratoria de Malcolm X, es decir, que llegaban y no se perdían ningún discurso de Malcolm X, no porque ese fuera el trabajo que tenían que hacer, sino que porque habían llegado a tal grado de admiración hacia la persona de Malcolm X, que realmente habían quedado maravillados con el talento y las capacidades intelectuales de Malcolm X. Fíjate que hasta aquí, digamos que, o no, pero lo que sí te puedo decir es que cuando se da ese rompimiento entre Malcolm X y Elijah Muhammad, que era el líder principal de la Nación del Islam, empieza la última etapa de la vida de Malcolm, que culmina con su asesinato en la ciudad de Nueva York en 1965. Como tú decías, excelente lo que me estabas comentando. La disculpa del caso porque tenemos algunas interferencias en nuestros alrededores, ya que no estamos grabando desde un lugar que tenga las óptimas condiciones, que no tengamos la interrupción común en nuestra parte. Ya para ir finalizando el programa, ¿hay algunas últimas preguntas, respuestas que puedan darle a nuestros amigos, dado que esta
desarrollo de este programa surgió a raíz de una iniciativa de un amigo en las redes. No, definitivamente a mí me ha parecido que era necesario destacar la figura de Malcolm X, al que podemos llamar prácticamente un prócer de las luchas por las minorías del siglo XX, incluso a la altura de los grandes luchadores por los derechos de los afroamericanos que hubo en el tiempo de la esclavitud. Ahí está, por ejemplo, aquel famoso personaje Frederick Douglass. Yo creo que Malcolm X fácilmente está a la par de Frederick Douglass y probablemente está arriba de Martin Luther King. A mí no me queda duda que Malcolm X es el personaje más importante de las luchas antirraciales en los Estados Unidos desde los años 50 y 60. Definitivamente un personaje que hoy en día vos podés encontrar en los Estados Unidos y en otros países calles nombradas en su honor. Hay ciertas personas que también se preguntan por qué llevaba la letra X como apellido. Él dijo en algunas entrevistas que dio para algunos programas de los Estados Unidos que eso significaba que él mismo desconocía cuál era su apellido original, debido a que en la época de la esclavitud prácticamente todas las personas que fueron traídas de África pues fueron desarraigadas de su origen. Eso significa que sus nombres fueron borrados de la historia y se les fueron adjudicados otros nombres que no eran parte, digamos, de la identidad cultural de todas estas personas que fueron brutalmente esclavizadas. Fíjate que uno de los grandes aportes precisamente de la figura de Malcolm X es darle cierta identidad y tratar de rescatar la dignidad del pueblo afroamericano en aquel momento, aunque hoy, como dijimos al principio del programa, prácticamente su mensaje se ha convertido en un mensaje universal, en donde todas las minorías que son oprimidas y que son maltratadas, prácticamente se sienten identificadas con las palabras de Malcolm X. Entonces hablamos, hermano Gafar y hermanos que nos sintonizan, de un personaje digno de admiración y, como lo dijimos y lo aseveramos nuevamente, quizás el musulmán más célebre que ha parido el continente americano. Yo no he encontrado otro musulmán al que podamos poner, por lo menos nacido en América, al que podamos poner a la par de Malcolm X. Unas cositas para terminar sobre el asesinato de Malcolm. Bueno, algunas de las sospechas de la responsabilidad final sobre el asesinato de Malcolm recaen en, obviamente, el líder de la nación del Islam en aquel momento, Elijah Muhammad, y especialmente en el líder actual de la nación del Islam, Louis Farrakhan, al que las hijas, o una de las hijas especialmente de Malcolm, acusó directamente de ser el autor intelectual de este asesinato. Y de hecho, en algunos de esos documentales sale a la luz que Louis Farrakhan es el actual líder de la nación del Islam. De hecho, era uno de los ministros que en aquel tiempo le tenía una gran envidia a Malcolm X. Así es que, bueno, lamentablemente Malcolm termina siendo asesinado en 1965 mientras daba un discurso en una sala de conferencias en Nueva York, en donde es tiroteado por 3 pistoleros que entraron al lugar de la conferencia y pues lo asesinaron. Así que bueno, también un saludo ya para finalizar, un saludo para los amigos que en el programa pasado también nos dejaron ahí sus comentarios. Saludos para Carlos Meneses allá en Brasil. Saludos también para algunos hermanos de Perú que nos escribieron, para Giovanni Montalvo, El Salvador, para Adalberto Martel también, que nos escribió por allí, y para todos los otros amigos que estuvieron pendientes del programa y nos dejaron sus comentarios y también sus sugerencias. Un saludo muy especial para todos ellos, esperando que estén bien y que también sus familiares se encuentren bien. Bien, Bilal, excelente lo que tú acabas de decir, y ya para ir finalizando, dándole punto final a este programa, agradecer la sintonía a los amigos y hermanos que están siempre al pendiente
de los videos que se están subiendo a la internet. Ahora, dadas las dificultades, pero hacemos el esfuerzo de poder continuar llevándoles la modalidad de los videos cada viernes a partir de las 7 de la noche. No me resta más que agradecer la sintonía. Unas últimas palabras, Bilal, para despedirnos. Un saludo para todos los amigos que nos acompañan viernes a viernes. Que la paz de Dios sea con todos ellos. Bueno, como dice Bilal, que la paz y la bendición de Dios sean con ustedes. Nos vemos y los escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Cuídense mucho.